Saludos y bendiciones. Por favor, presten atención al siguiente video. En la entrevista con la periodista Nena Razola de Los Informantes, Juan Fernando Petro señaló que fueron sus visitas a las cárceles del país donde a su juicio consiguió votos para su hermano en regiones que nunca fueron petristas. En abril del 2022, Noticias Caracol reveló esta imagen de Juan Fernando Petro ingresando a la cárcel La Picota de Bogotá. En ese entonces, desmintieron que detrás de la visita estuviera el tema electoral, algo que el hermano del presidente explicó así en esta entrevista. Nosotros vimos que entre el norte de Santander, entre el Urabá antioqueño, entre el Magdalena Medio, Gustavo obtuvo 1,000,000 y pico de votos que no tenía antes. Ahora, si te das cuenta, con ese 1,000,000 y pico de votos fue que ganó. Se ganó. Pero las cárceles incidieron mucho. Claro, porque nosotros estuvimos allá. Porque allá adentro entendieron. Porque allá nosotros no fuimos a negociar nada. El hermano del hoy presidente, Juan Fernando Petro, nos confirma que en el 2022 sí hubo ese acuerdo aparentemente para que desde las cárceles los bandidos apoyaran al señor hoy presidente Gustavo Petro. Y hoy tenemos el escándalo que revela Noticias Caracol de cómo desde que inició el gobierno del hoy presidente Gustavo Petro se ha buscado beneficiar a los bandidos, a los delincuentes. La mayor organización criminal del país. En las grabaciones se escucha al entonces comisionado de paz, Danilo Rueda, comprometiendo al Estado con ese grupo criminal a realizar una purga de oficiales, a parar los operativos militares, especialmente los bombardeos contra ellos, y a frenar la extradición de sus comandantes. Este es uno de los más cuestionables y escandalosos episodios de la llamada paz total del gobierno Petro, exclusivo de Noticias Caracol. El 2 de septiembre de 2022, cuando el gobierno Petro llevaba 3 semanas en el poder, de esto se ha hablado, insisto. Se reunieron en el Urabá antioqueño el recién nombrado comisionado de paz, Danilo Rueda, con Luis Armando Pérez, alias Jerónimo, uno de los comandantes del Clan del Golfo. Quien les habla, el comandante Jerónimo, director político nacional. A este encuentro secreto también asistieron 2 abogados y 2 asesores de esa organización. La unidad investigativa de Noticias Caracol revela la grabación de ese encuentro, en donde Danilo Rueda llegó a una serie de acuerdos en nombre del gobierno con la mayor estructura criminal del país. El más delicado, parar todas las operaciones de la fuerza pública. Hay cosas que no se hacen explícitas, digamos, porque ninguno quiere mostrar que soy esa. ¿Me hago entender? Todo el mundo quiere decir yo soy fuerte. Es que nosotros los conocemos, los reconocemos. Tranquilo, mire, en otra región, ¿qué logramos? Usted controla hasta acá. Juguemos a los congelados. Pues todos nos quedamos congelados, los 3. Incluido el ejército y la policía. Congelados. Ahora, si alguien le da por moverse, ahí ya empieza el lío. Juguemos a los congelados. Pero la petición del representante del Clan del Golfo fue más allá. Le recordó este anuncio de cese al fuego unilateral que fue publicado el 7 de agosto de 2022, justo el día en que se posesionó Gustavo Petro en la presidencia. A cambio, alias Jerónimo le insistió que sacara a los grupos especiales de la fuerza pública infiltrados en las áreas en donde el Clan del Golfo tenía injerencia. Si la organización dice de que hay un cese al fuego y está desde el 7 de agosto de acciones ofensivas, entonces que también haya un gesto de parte del gobierno sacando los operativos y los grupos de infiltramiento que hay en el área. El entonces comisionado accedió sin titubeos e incluso también se comprometió a cancelar cualquier bombardeo contra la organización. En eso se está trabajando, entonces por eso les digo. Se habla muy bonito, pero por debajo... Estamos de acuerdo, pero entonces yo les estoy... 2 cosas, 2 mensajes. 1, cese de bombardeo. 2, decisión de limpieza en la inteligencia policial. Digamos, insisto, es que esto no es fácil, porque es que la apuración es compleja, pero se está haciendo. Y hay toda la voluntad y ya hay muestras públicas. Ante la opinión pública, el ministro de Defensa sostuvo que solo dejarían de bombardear cuando hubiera riesgo de afectar a menores de edad.
Los bombardeos no están prohibidos. Está prohibido bombardear si hay menores presentes. Pero la grabación demuestra que el compromiso era otro. Nunca serían bombardeados. ¿Qué forma hay de la insistencia que ellos tienen, y con muchas razones, al menos sí, como bregar a desescalar un poquito más? Nosotros podemos desescalar, insisto, estoy diciendo, de bombardeos. Nosotros sabemos que había operaciones con bombardeos. Yo supe y hablamos con el ministro y dieron orden a ustedes y a otros grupos, porque las operaciones están en curso de tiempo atrás, o sea, ustedes lo saben, eso no es de este gobierno, pero había bombardeos, y había bombardeos para las zonas donde se están moviendo. En el encuentro, Danilo Rueda le pidió a la organización criminal entregar la información de integrantes de la fuerza pública que desobedecieran la orden de frenar las operaciones y se comprometió a tomar decisiones directamente con el ministro de Defensa. A ver si puntualizamos. La organización dice necesitamos gestos. Usted dice ya se han dado. Y cita 2 casos específicos con la posibilidad de un tercero. Los 2 casos son parar bombardeos que estaban en curso, operaciones que estaban en curso. Sí, pero uno no sabe, aquí alguien puede rebotarse y puede desobedecer, eso puede pasar. No, claro. Entonces, tercer caso, entonces me pasan la información y entonces yo hablo con el ministro para aclarar y tomar decisiones. Y 2, la depuración que están haciendo tanto en la policía como en el propio ejército. La depuración en inteligencia específicamente, que es donde a lo mejor se han detectado mayores problemas, no lo saben ustedes. O sea, pero una pregunta, el gobierno habló de cese multilateral entre los grupos, pero saca el ejército y la policía, o también lo incluye. No, ahí está, porque es que por eso se desescala desde el interior. Bueno, y un avance grande. Como prueba de confianza, Danilo Rueda le aseguró al comandante Jerónimo y a sus acompañantes que el gobierno ya había comenzado una barrida de decenas de oficiales de la fuerza pública. Está en una fase que ustedes han escuchado, visto en los medios, de depuración policial, militar, pero también de los organismos interiores. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, tenemos certeza de que allí puede haber dificultades para adelantar un proceso que genere credibilidad. Efectivamente, 2 semanas antes de la reunión, el 12 de agosto, las fuerzas militares y de policía sufrieron el mayor remesón en la historia con la salida de más de 35 generales. En esta toma de decisiones siempre hay grados de injusticia. Incluso Danilo Rueda contó que 3 oficiales de inteligencia de la policía que habían sobrevivido a la primera purga también fueron retirados. Se trató de 3 coroneles que fueron claves en la persecución al Clan del Golfo y que tras ser nombrados por el gobierno Petro en cargos estratégicos como inteligencia, DIJÍN y antinarcóticos, duraron solo una semana antes de ser sacados de la policía. Y mataron 3 que tenían la misión de sabotear todo. Pero dio la información y entonces critican al presidente. ¿Cómo así que nombraron a unos? Enseguida los sacaron. Porque se tiene información que no les puedo compartir. En su momento seguramente sabrán, no les puedo decir por qué. Pero por eso les digo, sí hay muestras. Esto no es lo mismo, pero necesitamos de lado y lado. Y hoy tenemos el escándalo que revela Noticias Caracol, donde aparentemente desde el inicio del nefasto gobierno de Gustavo Petro se ha buscado darle beneficios a los bandidos, a los delincuentes. Y no es nada descabellado relacionar esto con lo que pasó en las pasadas elecciones presidenciales con el llamado voto fusil. Seguimos atentos y seguimos firmes por la patria.